Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión, en la cual, como siempre, hay mucha información y vaya, que se ha acumulado la información relacionada particularmente con un hecho que ha generado remolinos, torbellinos de opiniones, de rumores, de versiones de toda índole, relacionado con los sucesos de salud del presidente López Obrador durante una gira por Yucatán, específicamente en Mérida, donde le fue confirmada una situación de salud que hizo que se practicara la prueba respecto al COVID y la influenza, resultando positivo en el primero de los casos. Mucho que hablar, mucho que analizar, mucho que pensar y que reflexionar también respecto a todo esto que está sucediendo, y por ello me da mucho gusto saludar, como siempre, a mi compañera Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a los que ya están conectados. Excelente semana. Y Julio, la verdad es que, si me permites, estoy muy cansada. De verdad es muy absorbente todo el odio que está vertido en las redes sociales y el clavado que pues nos echamos entre ayer y hoy, pues para revisar las reacciones y por supuesto darle seguimiento a la salud del presidente. Es impactante cómo pues hay un odio que me parece muy preocupante y cómo no sé si crees, Julio, el riesgo que exista de que ese odio que está vertido en las redes sociales no se quede exclusivamente en las redes sociales, sino es parte de del manejo continuo que ya tenemos como sociedad. No sé si una falta de valores, pero pues muy, muy lamentable todo lo que estamos viendo, pero particularmente pues gente que es asusada por comunicadores, por gente que está con un micrófono, que está pues, en los medios escritos, en televisión. Híjole, Julio, no sé cómo tuviste todo desde ayer, independientemente de que el tema, por supuesto, de la salud del presidente es un tema de seguridad nacional y por supuesto que tenemos derecho a saber y a pedir información sobre su salud, pero más allá de especular, de festejar, incluso había videos pues haciendo alusiones a memes, ¿no? De estos funerales que hacen en África, con ciertos cánticos, etcétera, que fue muy recurrente en un meme durante la pandemia y que pues mucha gente festejando, pero desde esas propias élites de los medios de comunicación o de las plumas, Julio. Sí, fíjate que resulta de veras impactante. La verdad es que yo procuro ya en las noches abstraerme un poco del torbellino político y ponerme a leer alguna buena novela, algún buen libro, descansar. Ayer en la noche la verdad es que me costó trabajo conciliar el sueño porque estaba muy atento a lo que estaba sucediendo, estaba también impresionado por la carga negativa, por la capacidad de mezquindad, de deshumanización que hay en muchos sectores, no sé si en muchos o solamente sean cargas dadas a través de las redes sociales mediante grupos que se organizan para estos propósitos, pero la verdad una carga de odio, de incivilidad, de enojo muy fuerte, que a mí me parece, Adriana, que forma parte del proyecto electoral de quienes no han podido vencer al presidente López Obrador por la vía natural de la política y de las elecciones a partir de 2018 y que hoy creen que pueden encontrar una vía funeraria para poder resolver sus incapacidades y sus problemas. Y del otro lado, tampoco hay que dejar de lado, Adriana, también la carga de muchísima gente que ha expresado su solidaridad, su afecto, su amor, su respeto, su agradecimiento al presidente López Obrador. Tanto de seguidores acérrimos que suelen ser implacables en su expresión de apoyo al presidente López Obrador, como también de ciudadanos con una postura civilizada que dicen con independencia de que no compartimos los puntos de vista y que como ciudadanos estamos en contra de sus políticas, lo cual se vale y es correcto, Adriana. Independientemente de eso, expresamos nuestra congoja y deseamos que realmente haya una recuperación pronta. Y luego, pues eso, y las exigencias desbordadas de que haya una información que yo no sé, Adriana, pero a mí me parece que era más la exigencia de que se les diera
una satisfacción a sus especulaciones, Así es. una verdadera y auténtica y generosa y noble intención de saber qué le pasa a un personaje de la vida pública. Era tratar de saber si eran ciertas sus especulaciones y si su expectativa funeraria era la que ellos deseaban y que plantearon. Ahí están, Adriana. Mira, empezamos por este personaje que, pues además son de los que retuitean justamente este tipo de miserias. Pues ayer eran, el día de ayer domingo, a las 6:47 de la noche, y es una hora en la que parece que hubo un boom justamente de mis fuentes privilegiadas, fuentes de la Sedena, me dijeron, ¿no? Tuve acceso a información privilegiada, que ya sabemos que pues en muchos casos son periodistas que mienten, o intentos de periodistas, gente que se dedica justamente a ser mercenarios de la pluma. Me llamó la atención este personaje que además supuestamente es un defensor de derechos humanos, pero este personaje, si lo buscamos en redes sociales, vemos que retuitea circunstancias de, pues el deseo de que el presidente, pues digamos, esté en una situación mucho más grave. Entonces, cuando dice Dios, esperemos que Dios acomode las cosas en beneficio de México, cuando ves el timeline de una persona como esta que está retuiteando este tipo de memes o de deseos de que pues el presidente pues no esté en las mejores circunstancias, pues llama mucho la atención que sea un defensor de derechos humanos. Ahora, perdón, Adriana, y fíjate ¿sí? la manera tramposa, insidiosa en la cual se dice, no voy a decir nada porque no tengo pruebas. Sin embargo, los videos y los audios de la policía militar indican bla, bla. ¿Cuáles videos? ¿Cuáles audios? Audios e imágenes de la misma policía militar y grupos de militares dicen otra cosa. Pero es esa manera insidiosa de decir, sí hay pruebas, sí las tengo, pero no las quiero comentar, no las quiero compartir, porque pues soy buena gente, soy buena conciencia, pero ahí está, siembran la insidia y el engaño. Adriana, perdón que te Completo, interrumpa. ¿no? Adelante. Y además vemos a varios tweets, alguien como Mario Di Constanzo, un Sí, sí, sí. exfuncionario, pero no sé en qué momento o si llegó a tener valores, pero cómo está volcado completamente en esta retuiteada de estos memes deseando la muerte del presidente o con esta cuestión de insidia, como mencionas. Supuestamente dice un periodista que respeto a quién sabe, ¿no? Es Sí, nomás por claro. tenerlo por, bueno, en primera no dice quién, pero supuestamente un periodista le da información privilegiada y que aparentemente las cosas no, pues no están bien. Dice que sufrió, imagínate, una ligera embolia, una isquemia cerebral. Quienes estaban allí comentan que el presidente sí perdió el conocimiento en unos momentos y el evento cardiovascular le afectó el lado derecho, brazo y cara. Bueno, a esos niveles. Tres cosas además, dice, me saltan el silencio de Adán Augusto y del gobierno, el supuesto tuit de AMLO y los mensajes que he recibido, ¿no? Privilegiados mensajes de fuentes directas, dando como, verás la posibilidad de un evento cardiovascular. Creo que hay otro por ahí, Andrés, creo que ya eran cuatro, ¿verdad? También otro, un partido Morena sin el control de AMLO, mañana mismo empezará la violencia intrafamiliar, incluso en el PT y el Verde. Guarden este tuit, pues parece que empieza también una campaña, Julio, para pues desestabilizar el propio partido Morena, pues en este tramo, pues donde se están alistando las fuerzas para pues el 2024. Y mira esto, Adriana, de veras no tiene Mauser Mario Di Costanzo, que fue secretario de Hacienda del gobierno legítimo de Andrés Manuel López Obrador, que fue el acompañante, que era quien le aportaba mucha información económica, y cuando se dio la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República en medio de una forma distinta de fraude electoral, pero también fraude electoral, pues Mario Di Costanzo aceptó pasar a ser el director de la Conducef y a partir de ahí comenzó una conversión hacia el antiobradorismo cerrado. Pero mira, reproducir esto de verdad que es no tener noción de las cosas, porque está dándole presunta veracidad a este tuit, Adriana. Pero además que ves una persona evidentemente desconocida, que Sí, no da sí, la sí, sí, cara, sí. no sabemos quién es, pero además cuando ya mencionan el cacas, ¿no? Es Ajá. como ya es
parte de una campaña, de una estrategia que no tiene fundamento, argumento de lo más mínimo, pero parte de estas campañas que efectivamente, ahí sí coincido con el presidente de que es puro odio. No digo que exclusivamente, porque creo que también del otro lado hemos visto también muestras de que aparentemente con el fallecimiento de una persona se resuelve un supuesto problema. No, el tema es que, por supuesto, hay muchas cosas de fondo, pero en la mayoría de lo que estamos viendo de esta, y no es del único, porque también en las otras ocasiones que le dio el presidente COVID también vimos muchas muestras miserables de esta miseria humana, pero por supuesto, Julio, que el hecho de pues, la gente o las personas y estos personajes que tienen micrófonos consideren que el fallecimiento de una persona es la solución a lo que ellos consideran un problema es completamente deleznable, porque además tienen un micrófono y tienen una responsabilidad. Ahora estamos viendo también cómo están retuiteando este tweet del presidente del 2014, y aquí en este caso, por ejemplo, el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, donde pues intenta imitar o se quiere, o lo consideró gracioso, no sé, el querer imitar el propio tuit del presidente de ese entonces. Ahí creo que por ahí había otro, hay uno que también me llama mucho la atención porque también es parte de la credibilidad que tiene alguien como Joaquín López Dóriga, donde incluso tiene que salir a desmentir en su propia cuenta un tuit que estaba circulando ya en los grupos de WhatsApp que es falso y donde ya daban por muerto al presidente. Imagínate qué nivel, o sea, que el propio Joaquín López Dóriga tenga que poner fijado en su tuit algo como esto. Sí, 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 porque hubo una verdadera campaña tratando de crear incertidumbre, de hacer una percepción de ingobernabilidad. Mira, Vladimir Galeana, que fue conductor de algún programa de televisión por cable a nivel nacional y creo que ahora conduce algún programa, creo que en Sonora o en Sinaloa, dice, existe preocupación por la salud del presidente de la República. Lo están estabilizando en el hospital militar. Creo que ya es palpable su incapacidad para mantenerse en el cargo. Y esa es una de las, justamente de las estrategias, Julio, que me parece que está invocando la oposición con de a fuerzas quiere tener información muy precisa y detallada, lo que ellos están exigiendo con mucho detalle para evidenciar una aparente incapacidad del presidente. Y aquí, por lo pronto, a mí me llamó la atención, es algo que también nos compartiste, todo este tweet que habías visto, porque está haciendo alusión de que el tweet no lo escribió el presidente, pero pues hasta donde sabemos los que seguimos las conferencias mañaneras y de cómo hay una gestión que está a cargo de las redes sociales del presidente, pues el presidente ni siquiera tiene teléfono o ha dicho que no tiene teléfono y no usa las redes sociales, menos para escribir, ¿no? Eso es por lo pronto lo que han comentado precisamente el propio presidente, pero también pues, la gente que está a cargo del equipo de comunicación. Entonces, no sé allí cuál sea o por qué quieren, pues no sé si mostrar una situación mucho más compleja de la que es en realidad, cuando en realidad el presidente no escribe lo que tenemos de información, no escribe sus tweets. Sí, ahora ciertamente hubo también digamos, una tardanza y alguna serie de enredos del coordinador de comunicación social, Jesús Ramírez Cuevas, quien fue incluso entrevistado por teléfono por un directivo del Universal, si no me equivoco, y en la cual él dijo pues que el presidente estaba ahí y que no era cierto todo lo que se estaba publicando. Faltó más información en las horas posteriores al momento crítico? Es probable que sí, pero también es probable, y lo digo con toda sinceridad, también creo que las presiones de estos grupos tratando de convertir ese silencio de esas horas como una especie de confesión de que, algo, ya no dejan entrar ni salir al hospital militar, les quitaron los celulares a todos, están reunidos. Bueno, hubo alguien que publicó una narrativa como si fuese una columna de alguno de los periodistas convencionales tradicionales, en la que narraba cómo había habido una discusión entre un hijo de Andrés Manuel y la señora
Gutiérrez Müller discutiendo a gritos y señalaba todo y le dan cientos de miles de reproducciones a ese tipo de cosas que lo que buscan es crear esa ingobernabilidad. Y veamos también lo que sucede con el postulado, lo que señala el Diario de Yucatán, que fue el medio que ayer desde temprano publicó el hecho de que se había dado un desvanecimiento del presidente López Obrador y que había tenido que ser trasladado de urgencia y una serie de datos. El Diario de Yucatán es un diario siempre de derecha, conservador, pero siempre reconocido por la seriedad de su información. Es un diario muy riguroso en su información y ayer publicó una nota en la cual señalaba precisamente, decía, fíjate, Adriana, un diario respetado por su puntualidad periodística. Y la nota dice así: AMLO sufre presunto infarto en Mérida. AMLO sufre presunto infarto en Mérida. Es decir, de entrada dice AMLO sufre, es decir, no pone ningún condicionamiento, sino sufre un presunto infarto. Es decir, ahora hay presuntos infartos e infartos. Bueno, dice, el presidente Andrés Manuel López Obrador habría sufrido un infarto este domingo cuando se disponía a desayunar en la base aérea militar número 8 de Mérida. No compartimos las planas por cuestiones de derechos de autor, que no nos vayan a reclamar, pero así dice. La nota firmada por Joaquín Chan Caamal dice, el presidente de México habría sufrido un infarto o una complicación cardíaca en el edificio fulano, donde realiza sus reuniones de evaluación. Se disponía a comer antojitos yucatecos cuando se sintió mal y se desvaneció ante el asombro de funcionarios del Fonatur y representantes de las empresas que lo acompañaron en ese momento. No se pudo confirmar si durante el desmayo del presidente López Obrador estuvo el gobernador Mauricio Vila Dosal, pero en ese párrafo se dice no se pudo confirmar si durante el desmayo, o sea, eso ya es una aseveración. Y luego en su publicación en el impreso de hoy, su titular dice, AMLO causa revuelo. Y como subtítulo dice, se desvanece en Mérida y lo trasladan de urgencia a la Ciudad de México. Y dice, la versión oficial dice que de nuevo contrajo COVID. Un desvanecimiento del presidente López Obrador disparó las alarmas sobre el verdadero estado de salud del mandatario. Y bueno, pues ahí se van por ese lado, Adriana. Pero hasta las palabras que escogen, ¿no? Sí. Son bastante agresivas. Mira, es la primera conferencia mañanera, tal cual, y además hubo un desfile también de funcionarios. Obviamente duró menos la conferencia mañanera, pero a cargo ya del titular de la Segov, Adán Augusto López Hernández, y precisamente responde a esto que tú estás mencionando sobre estos rumores, sobre lo que publica este diario. Vamos a escuchar. Pues seguramente sí, son especialistas en salud pública, son algunos médicos que lo tratan con cierta regularidad y que permanentemente, como debe de ser en estos casos, están evaluando la salud del presidente, que pues vale la pena remarcarlo, está al 100%, a ustedes y a los mexicanos les consta la agenda de trabajo que desarrolla de lunes a domingo los 365 días del año y mantiene un perfecto estado de salud. Bueno, las especulaciones son producto de la malquerencia de algunos. Yo le diría que el señor presidente viajó de la ciudad de Mérida a la Ciudad de México, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y estaba arribando al filo de las 3 de la tarde aproximadamente. Pues que es una absoluta mentira, no será la primera vez ni la última, seguramente que miente el Diario de Yucatán. Yo ya relaté cómo se dieron los acontecimientos. La nota dice que le dio un infarto al presidente. No hay nada de eso. Eso quisieran, pero goza de cabal salud. Él mismo lo dijo ayer, está al 100% en cuanto a su salud cardíaca. Y bueno, pues yo creo que a nadie debe de asustar el que haya resultado con contagio de COVID. El presidente convive diariamente con muchos ciudadanos, seguramente alguno involuntariamente
lo contagió y ahora, bueno, pues él está aislado, recibiendo atención y guardando reposo. Bien, pues así ha sido hoy la exposición tajante, contundente del secretario de Gobernación. Desde luego que estaremos abiertos a que se vaya precisando y aclarando todo esto en los términos que sean los adecuados. El estado de salud es necesario que se conozca, que tenga difusión pública, el estado de salud del presidente de México, pero también lo que sean infundios y esa campaña de odio terrible hay que señalarla y hay que denunciarla, Adriana. Pues esperemos que haya un video, como en otras ocasiones, del presidente, que a lo mejor en algunas horas, si no mañana también informó el secretario de Gobernación que se dará el parte médico. Entendemos que ahí mismo en la conferencia en mañanera, pero bueno, mientras tanto desmiente de manera tajante, como dices, Julio, por lo menos lo que publica este diario de Yucatán. Y si te parece, vamos con nuestra primera entrevista. Regreso en un ratito con más información. Adriana, gracias y regresamos en un rato. Gracias.